completa luego a disposición. Y que también vamos a estar compartiendo una presentación que preparó Guillermina. Tuvimos dificultades para compartirla desde Cali, así que las vamos a estar compartiendo desde Montevideo. Y bueno, y esperemos coordinarnos con Guillermina para poder presentar todo esto, ¿no? Y luego hacia el final de la charla vamos a también a habilitar algunas preguntas que nos están llegando por el chat y algunas preguntas que están preparando los estudiantes. Así que si te parece, Guillermina, comparto la presentación. Bueno, primero me agrada muchísimo saber que, bueno, todos me están escuchando. Para mí realmente es difícil dirigirme y solamente verme en la pantalla o ver a Ricardo, pero sé que hay muchas personas con quien he trabajado, con quien he estudiado, que me han acompañado en distintos procesos, que hay alumnos que fueron como el acicate para que yo comenzara a pensar teórica y metodológicamente la recreación. Así que un saludo y un abrazo virtual a todos. Muchas gracias por esta invitación, yo me siento honrada. Bueno, empiezo diciendo que esto es una aproximación teórica y metodológica a la recreación. Digo, una aproximación, quiere decir que es inacabada. Pasamos a la primera, a la diapositiva. Ahora me toca indicarle a Ricardo. Exacto. Bueno. Decía que al ser una aproximación es, pues, obviamente, pues, unos postulados y unos temas y unos problemas que hay que seguir trabajando y trabajando, y seguramente ya no sé yo, sino otros. Pero quiero contarles que yo veo que en este momento, desde la perspectiva de la teoría del campo, de campos de Bourdieu, aun cuando no voy a explicar esa teoría y esa aproximación también, una interpretación, pues somos una cantidad de enfoques, porque no diría enfoques, somos una cantidad de agentes, de instituciones, de hábitos, etcétera, pero digamos, somos fundamentalmente unos enfoques distintos de la recreación, unos más empoderados que otros, unos más antiguos que los otros, etcétera. Y podemos ver ahí cómo del lado izquierdo, mi lado izquierdo, aparece, por ejemplo, el campo de las ciencias biológicas y la salud, y unos enfoques de terapia recreativa, de neuropedagogía lúdica, de arteterapia. Y tiene también su conexión con el campo de arte. Y en ese campo, encontramos también otro fin, porque hice todo ese circuito para mostrar que estos campos todos se interrelacionan, que están en movimiento. Entonces también aparece el campo de lo escolar, y en ese aparece un enfoque de lo que es la educación artística, incluso hablando de educación no escolar, también aparece la formación especializada de artistas, y encontramos también otro enfoque de la recreación desde la educación física y el deporte, que está muy vinculado al área del currículum escolar, pero también al campo del deporte, y desde el deporte hay otros agentes que trabajan el deporte recreativo y la actividad física también como recreación. Nos encontramos con el campo del turismo, las sociales y humanas, pero obviamente, como por ejemplo con el campo de la educación escolar o el campo de la educación popular. Y digamos, aquí aparecen una cantidad, creo que me quedó muy abajo, una cantidad de enfoques que son la animación sociocultural, la recreación guiada, la pedagogía lúdica, la pedagogía del ocio y del tiempo libre, más vinculada al campo de las ciencias sociales,
pero estas 4 están muy relacionados con la educación popular o educación social, que también se le conoce así. Pasamos. Ricardo, a la anterior. Bueno, como todo campo, digamos, hay un capital cultural, un capital social, un capital, bueno, yo voy a hablar de esa interpretación más del capital intelectual. Creo que el capital intelectual se acrecienta, se enriquece a partir de la investigación, y voy a hacer mucho énfasis en eso. Y pienso que en la recreación apenas como que estamos despegando, todavía la investigación es un poco incipiente. Y también, pues como un campo en construcción, así interdisciplinario, que es como yo lo miro, pues hay que hacer préstamos a las teorías. Y uno de esos préstamos, pues yo lo hice a las teorías sociohistóricas y culturales de Vygotsky. Quiero decir que a Vygotsky se le conoce pues básicamente como psicólogo, pero Vygotsky llega a la psicología por el amor y la pasión que siente por el arte, especialmente por el teatro, pero también por la pedagogía. Vygotsky fue primero maestro y fue formador de normalistas. Bueno, en este préstamo yo me encuentro muy afín con el postulado de la doble formación del desarrollo humano que plantea Vygotsky como, digamos, uno de los principales pilares de su teoría. Y es que el origen de las funciones psicológicas superiores siempre es social. Así, el origen de ese desarrollo humano es social. Y pues en ese sentido comencé a hacer interpretaciones. A ver, hago la reinterpretación gráfica. Perdón que yo siempre estoy pensando mucho en el tiempo. Hago la representación gráfica pensando en ese nivel sociohistórico-cultural, ¿cierto? Que actúa en el nivel individual, en el nivel del desarrollo de la persona, del niño, del adolescente, etc. Pero esa influencia, digamos, ese proceso que él postula en la ley de la doble formación, que consiste en que todo lo que primero fue social, luego aparece a nivel de la psicología, de la personalidad, pues eso no es vertical, no se pasa directo del nivel sociohistórico-cultural a nivel intrapsicológico, al nivel individual. Se requieren unos intermediarios, que son los que he colocado en los círculos en verde. Y ese nivel intermediario, que es interpsicológico, que significa entre personas, pues está representado por las instituciones educativas, y en esto pues hay una amplia gama. Y esa intermediación se hace a través de mediadores sociales o agentes educativos, y en el caso de la recreación pues decimos recreadores o profesionales de recreación, etc. Y también en ese nivel se producen las mediaciones culturales, es decir, se ponen en acción, porque las mediaciones culturales están desde el nivel sociohistórico cultural en esta esfera amarilla superior. La principal herramienta es la lengua materna, y otras mediaciones son la escritura, la lectura, la aritmética, bueno, y en recreación hablamos de los lenguajes lúdico-creativos a los que después me voy a referir. Con base en este postulado de la ley de la doble formación, entonces yo que tengo como una dificultad, una negación con las definiciones, por ejemplo, con la definición de Dimas Cedrié de los años 60, que todavía perdura, incluso en los discursos de la política,
pues comencé a pensar, claro, hay una primera dimensión que es social general, donde la recreación es una práctica cultural tan importante como el trabajo o como la educación, ¿sí? Y eso ya pues lo había señalado el CONI. Además, está todo ese trabajo de Huizinga, especialmente de Gadamer, de Bakhtin, que nos muestran que hay unas tradiciones recreativas que, digamos, en algunos momentos como que las pasamos por alto. Por ejemplo, cuando vamos a buscar como el referente, la génesis de la recreación en el ocio griego, en Aristóteles y Platón, nos olvidamos que las mujeres, los niños y los esclavos deberían tener algún tipo de recreación porque el ocio era para los señores nobles. Cuando llegaban después de la guerra tenían toda la posibilidad de ser productivos, virtuosos, brillantes, dedicarse a la contemplación, etc. En esa primera dimensión, yo ubico 3 núcleos también basándome en Huizinga, en Gadamer, en Bakhtin, en distintos autores, y uno de esos es lo lúdico que contiene el juego, pero tiene un sentido más amplio que tal vez más adelantico explico. La contemplación, que entre otras cosas es una de las categorías del ocio, y lo festivo y lo carnavalesco, como grandes núcleos. ¿Para qué identificar esos núcleos? Porque son como ejes o núcleos o niveles donde podemos investigar, pero también intervenir. O sea, como que indican rutas interesantes. Mientras que en el nivel de lo interpsicológico, donde está la circunferencia verde, aparece la segunda dimensión que yo considero que es la pedagógica, es decir, a través de la cual se median todos los, todo ese capital cultural, toda esa historia de los juegos y las recreaciones. Entonces, a esa dimensión pedagógica inicialmente le llamábamos dirigida, ahora le llamamos guiada. Etimológicamente, guiar significa, perdón, pedagogía significa guiar. Y finalmente la tercera dimensión que está totalmente articulada con las otras dos, es decir, no se pueden separar, puesto que en la dimensión de la recreación guiada o pedagógica se dan procesos de enseñanza, aprendizaje, incluso de la educación en general, en la familia, la madre con el bebé, en los grupos de educación universitaria, incluso en las situaciones de trabajo, etc. Entonces, en este nivel, pues se dan los procesos internos, la memoria, la voluntad, la imaginación, pero, y Vygotsky en eso se adelantó a la neurociencia, obviamente requieren primero un desarrollo y, digamos, procesos complejos. Me refiero a que, por ejemplo, la memoria en el niño no es voluntaria inicialmente y después se hace más voluntaria. El pensamiento es más concreto, después se hace abstracto. Pasamos, por favor. Perdón. Bueno, otro de los aportes interesantes de Vygotsky, por supuesto, es quizá lo que yo recomendaría que trabajáramos muchísimo, es el Vygotsky que trabaja el juego, la imaginación creadora y el arte. Me voy a permitir leer pues unos apartes de su pensamiento desarrollado sobre el juego y la imaginación. Desde el punto de vista genético, la imaginación en la edad de transición es la sucesora del juego infantil. La imaginación del adolescente se diferencia de los juegos infantiles porque rompe su relación con los objetos de la realidad.
O sea, nosotros vemos cómo el niño juega a la mamá y al papá con objetos reales, ¿cierto? Y luego es capaz de imaginar que la tacita está llena de té. Entonces, progresivamente va apareciendo esa imaginación. La imaginación es una actividad transformadora, creadora, que va de lo concreto a lo concreto nuevo. El propio movimiento de lo concreto dado a lo concreto creado, la propia realización de la construcción creativa, se logra tan solo con ayuda de la abstracción. Entonces, fíjense, él nos está diferenciando un plano de los juegos, sobre todo los juegos simbólicos, de los juegos de rol, y un plano de la imaginación creadora, que va a aparecer con el desarrollo, con la construcción de la abstracción. Dice, existe una clara relación entre emociones, sentimientos, afecto e imaginación creadora e intelecto. Casi nunca hacemos esa relación. ¿Cómo así que las emociones y los sentimientos y el afecto tienen que ver con la imaginación creadora y tienen que ver con el intelecto? Vygotsky vincula la emoción con el proceso cambiante de las necesidades que acompañan el desarrollo psíquico. O sea, es que estamos siempre transformándonos, siempre en una construcción permanente, no es lineal, no hay una continuidad. Decía ahora, y quizás se me olvidó anotarlo, porque también Vygotsky se había adelantado en las neurociencias, porque ya no es el cerebro que funciona en sus distintas partes aisladamente, sino que para que funcione una parte del cerebro, por ejemplo la del lenguaje, tiene que movilizarse otras, como por ejemplo la de la emoción o la de toma de decisiones. No voy a decir esas partes del cerebro porque no me meto allí, pero esas funciones que se están dando en el cerebro son interactivas. Igual, en el desarrollo hay toda una complejidad y esa complejidad es cambiante en distintas etapas del desarrollo. Finalmente, sostiene Vygotsky que la fantasía del adolescente es más creativa comparada con la del niño, pero no es productiva si la comparamos con la fantasía del adulto. Y generalmente la gente dice, pero ¿cómo así? Si son los niños los que tienen la imaginación. No, somos los adultos a través de la lengua materna, de contar los cuentos, de cantar en la cuna, de jugar con los niños, ¿sí? Los que hacemos esa comunicación, esa transmisión de la fantasía, de la imaginación. La vamos construyendo. Creemos que porque el niño presenta alteraciones, por ejemplo, en el momento de dibujar, entonces hace una vaca con alas, no tiene línea de horizonte, pinta el gato verde. Entonces, los adultos le atribuimos a eso una gran imaginación. Pero en realidad, quienes hacemos la transmisión, quienes tenemos esa herencia, ese capital cultural de las tradiciones, de los saberes, de la propia experiencia, son los adultos. De hecho, no se podría ser imaginativo si no se tuviera experiencia, si no se tuvieran conocimientos, si no se tuviera sentido de la realidad misma. Finalmente, dice, la fantasía adquiere el carácter creativo solo en la edad de transición. Se comprende, por tanto, que es un fenómeno embrionario, una creatividad no desplegada. Todo esto indudablemente hay que investigarlo, hay que verificarlo. Fueron postulados, Vygotsky permanentemente con su equipo investigaba, pero hay que seguir investigando, hay que comenzar a verificar estas cuestiones. Ricardo, por favor. Bueno, y llegamos a lo que da título a esta charla, y es el acuñamiento de los lenguajes lúdicos creativos. Realmente esto parte de, o sea, tiene como muchas causas y muchas justificaciones y explicaciones, pero yo voy a leer básicamente las que considere como más importantes en términos de soportes.
Entonces, fundamentalmente la lengua materna. La lengua materna es la herramienta de la comunicación de las tradiciones recreativas. No habrían juegos que llamamos tradicionales, algunos llaman ancestrales, etcétera, si no hubiese lenguaje, si no hubiera lengua para transmitirlo. Miren que todos decimos, bueno, vamos a jugar, pero ¿cómo se juega? Entonces alguien explica las reglas del juego o plantea cómo jugarlo, ¿sí? Hay una observación alrededor de la lengua como herramienta de comunicación de las tradiciones recreativas. Y es que durante los coloniajes, pero hablemos del coloniaje en América Latina, en África, se prohibieron las lenguas aborígenes. Y eso quiere decir que se silenciaron de alguna manera los juegos. La resistencia logró, sobre todo la resistencia de los adultos, logró manifestarse y hacer las parodias de las danzas, sacar la música, inventar, reinventar instrumentos. Pero muchos de los juegos más bien fueron, como digo, ese tránsito de los juegos sincréticos o reproductivos, se produjeron por sincretismo hasta imponerse los juegos que traían los españoles, juegos, perdón, con censuras, y juegos que, digamos, eran los de ese momento, los de esa época. Hay que mirar también que existe una relación muy interesante entre el desarrollo del niño, del adolescente, del adulto mayor, las formas de juego y las formas de recreación. Cuando yo digo juegos sincréticos o reproductivos, entonces me estoy refiriendo a esos juegos que comunicamos los adultos, que conocemos, que están dados en la tradición cultural, local, a veces son universales. Es impresionante cómo uno se encuentra juegos en México, en Estados Unidos, en Canadá, y el mismo juego con variaciones. Esas variaciones no solamente son espaciales, son también temporales. Hay juegos que ya los niños no entenderían, juegos que utilizan palabras que habría que cambiar para poderlas jugar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a rondas, ¿no? Bueno. Otro, digamos, otro aspecto que fundamental y es lo lúdico, que es como otro componente. Lo lúdico en sentido amplio, abriendo la puerta a las distintas manifestaciones que en el fondo hacen parte también de la producción artística, de la ciencia y de la tecnología. Y son manifestaciones de orden simbólico y de orden y que requieren distintos lenguajes corporales, gestuales, musicales, pero también están las metáforas, los chistes, los diálogos, cantidades de formaciones lúdicas en la vida cotidiana que ni nos damos cuenta que estamos jugando. Bueno, otro aspecto es que las artes y sus técnicas se conciben en la recreación guiada como mediaciones semióticas, es decir, semióticas y simbólicas que permiten representar mentalmente, resignificar, construir sentidos, transformar subjetividades, porque la subjetividad tampoco es un hilo continuo, ella se transforma, se configura de distintas maneras, nos permite negociar, dialogar, hasta construir proyectos de vida. Entonces, esa entrada en las artes y sus técnicas, porque en realidad no hacemos, no formamos artistas en la recreación. Es que lo que finalmente estoy planteando, que los lenguajes lúdicos creativos se construyen en interacción, en la situación de actividad recreativa guiada, claro, y en otras situaciones también. Porque, es decir, utilizamos las técnicas, pero lo fundamental, el foco es la interacción entre pares, entre los participantes. Y una característica es que son transitorios, y por supuesto, ya lo dije, no forman artistas, pero sí permiten descubrir
potencialidades de artistas, ¿no? Es decir, gente con condiciones que a veces asombran ellos mismos y sus compañeros de, pues, que tenga esta u otra habilidad que no había sido descubierta. Por favor, Ricardo. Bueno, y seguimos con los préstamos. Este préstamo es el modelo para el estudio de la influencia educativa desarrollado por César Col Salvador y un equipo de colaboradores. Fue también mi director de tesis y le tengo un gran aprecio. Y con él, digamos, encontramos logramos precisar conceptos y términos y bueno, se metió en la aventura de aceptarme una tesis en psicología educativa que estaba indagando o tenía como problema fundamental la recreación. Y bueno, eso yo lo aprecio y lo atesoro. Entonces, ¿qué hace este modelo? Primero, influencia educativa significa ayuda pedagógica. Se puede decir ayuda, apoyo, acompañamiento. Mediante esa ayuda que hace el maestro, el docente, el recreador, se organiza la actividad conjunta entre los participantes. Esa influencia es intencionada y planificada. En la recreación guiada, por ejemplo, siempre tiene que haber objetivos claros y una planificación que se hace con mucha antelación y ya lo van a ver con mucha seriedad, pero no solamente de los materiales y de actividades aisladas, sino buscando siempre una gran articulación. Esto, por supuesto, está aquí abreviado y no se reduce tanto, pues muy chévere que si tienen la oportunidad conozcan a fondo estas teorías. Bueno, para este modelo, el foco del análisis vuelve y juega en la interacción y, por supuesto, en la recreación guiada, cuando se hace la investigación, se atiende cómo se produce qué dicen los participantes, cuándo lo dicen, por qué lo dicen, cómo entran los lenguajes lúdicos, cómo entran otros lenguajes no verbales. En el modelo se identifican, o sea, dos procesos, ¿sí? Digamos, los psicólogos dicen mecanismos, dos procesos de influencia educativa, dos procesos mediante los cuales se ayuda. El primero es la cesión y traspaso de la responsabilidad sobre las tareas. Esto es muy importante. En educación popular, allá hay una convergencia porque es muy importante también en la escuela que cuando el proceso se concluya, y ahora caigo en cuenta, y en la familia, cuando el proceso educativo se concluye, el participante, el estudiante, el hijo, son capaces de llevar autónomamente un proyecto, de hacerlo solos, de hacerlo, cuando digo solos, son preferiblemente en grupos, porque así lo han aprendido, especialmente en recreación y en educación popular. El segundo tiene que ver con la construcción de nuevos significados y sentidos. Es decir, en todo proceso educativo se construyen nuevos significados y nuevos sentidos. Alguna vez decía César Col, por más mala que sea la escuela, algo se aprende, algo se aprende. Y siempre hay una construcción de significados y de sentidos. Bueno, cuando se produce la intervención se realiza en contextos socioinstitucionales definidos, pues es una acción situada. Digamos, la idea no es que se trabaje en forma dispersa o desarticuladamente, sino que se sitúen como procesos, es claramente eso. Otro aspecto que me parece importante subrayar es esa metáfora de la zona de desarrollo próximo para el modelo también es muy importante, porque es cómo actúa la ayuda en lo que va del desarrollo real actual de un niño
a el desarrollo potencial. Y eso pasa no solamente con los niños, sino con los adolescentes, hasta con los adultos mayores. Es decir, qué es lo que él puede hacer solo y qué con la ayuda de alguien que le enseña, de alguien que le colabora, lo apoya. Pasamos. Ricardo. Bueno, voy a hablar entonces ahora de las estrategias de intervención mediadas por la recreación guiada. Son básicamente dos, pero aquí el préstamo, que yo creo que ya no es ni préstamo, es una apropiación, definitivamente. El préstamo pasa, por favor, es con educación popular. Sí. Es el vínculo que establecemos entre la recreación guiada con la educación popular de tradición freiriana y la investigación-acción participativa. Paulo Freire, quiero decirlo antes de desarrollar la idea, Paulo Freire al principio habló solamente de los sectores populares. Al final de su vida, por ejemplo, en la educación como autonomía, no, yo creo que desde la experiencia de Guinea-Bissau comenzó a vislumbrar todo el sistema educativo, o sea, lo escolarizado y lo no escolarizado. Bueno, desde esa perspectiva, tenemos que en el rombo superior, donde dice política, es porque de alguna manera hay una postura política y una postura frente a lo que es la democracia y la educación. Democracia entendida, política entendida como democracia también. Demos, poder, polis, pueblo. Está en el rombo en verde oscuro lo que significa la formación de ciudadanos autónomos, creativos y libres desde una pedagogía que está siempre buscando, que está entendiendo las características de las personas que participan en los procesos. Es decir, no es una pedagogía regida por contenidos curriculares, sino por contenidos culturales y sociales. También desde esa perspectiva tenemos una concepción de la ética, se toma la postura desde la ética como lo que entendemos como el ejercicio de la ciudadanía, los valores, los derechos, los deberes democráticos, o sea, los derechos a las oportunidades, el derecho a aprender, etc. Y la recreación guiada en ese marco viene a entregar, a aportar, además, una visión de lo estético. Eso lo aportó una vez alguien que fue mi alumno y ahora es profesor, Armando Henao, y él me decía, y ya claro, eso que estás diciendo, la estética lo aportó, lo aporta la recreación, porque quizá se ha manejado más desde la educación popular, movimientos sociales, otras cuestiones, pero esta parte de la estética, además, entendida como sensibilidades, no como lo bello o como lo de buen gusto, sino esas sensibilidades que atraviesan la vida, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con los afectos, con la vida cotidiana. Por supuesto, que se va a denominar lenguaje lúdico creativos y esa visión conceptual vygotsquiana de imaginación, emoción, intelecto, obviamente a partir de lo lúdico. Quiero decir aquí que en esta perspectiva también, en la educación escolar, la recreación guiada interviene en forma transversal, no como una asignatura.
y especialmente le interesan el trabajo de los vínculos entre la escuela y la familia, la escuela y las comunidades, y el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios docentes. Esto es demasiado importante porque en las experiencias que hemos tenido más recientes, nos damos cuenta que los docentes tienen guardado un potencial de expresividad, de riqueza, y simplemente no siempre lo sacan a mostrar en la escuela, ni en sus cursos. ¿Por qué? Porque hay censuras, etc. Entonces, cuando se trabaja la recreación guiada, la participación de los docentes desde las distintas áreas del currículum escolar, les digo que es fascinante cómo responden. Al principio pueden estar reacios, resistentes, pero luego los maestros son de maravilla. Pasamos. Bueno, ¿qué me motivó para diseñar estas estrategias de intervención? Bueno, incluso lo que corresponde también a la aproximación teórica, porque pues yo tuve la fortuna de ser alumna del CIRDI de Amanda Lalinde y hacer incluso la práctica con ella, pero siempre, no sé, una inquietud grande, la misma inquietud juguetona me llevaba a preguntarme, ¿pero qué es eso de recreación? Y luego nos autorizan el programa de recreación y bueno, cuando yo regreso, empiezan los alumnos, profe, ¿y qué es recreación? Profe, ¿y cómo se hace esto? Entonces, esas son preguntas realmente, por eso agradezco a mis exalumnos, porque fueron pre-campo de la recreación, eh, un profundo interés por algo que hemos definido casi un principio también en educación popular, que es la relación entre intervención, investigación, docencia, equivalente a la relación teoría, práctica, realidad. Quiero decirles que yo me he implicado en los procesos de intervención, tanto como en los procesos de investigación. Es decir, que uno como que no puede ser tan incoherente de quedarse solo en el escritorio y no pensar con los estudiantes y no resolver problemas de práctica y de docencia en campo. Bueno, también la conciencia de que la recreación tiene un papel y los profesionales en recreación tienen un papel muy importante en Colombia y en América Latina respecto a las transformaciones y cambios sociopolíticos y culturales que se puedan dar. Es decir, yo creo que la recreación tiene la posibilidad de popularizar la cultura en general, especialmente el arte, y tienen la posibilidad de que la gente que no tiene las oportunidades de acceder al arte, digamos, a menos que sean los estereotipos de la industria del entretenimiento, que tengan la posibilidad de aprender a gozar las manifestaciones, las distintas manifestaciones artísticas y culturales de su región, del mundo. Y finalmente, un acicate muy fuerte fue la solicitud de las cajas de compensación, las empresas de servicios recreativos, las instituciones educativas de salud, las comunidades que, pues, cuando vieron la SAR les pareció compleja y un proceso largo y solicitaban procesos más cortos, más prácticos, como los que vamos a ver a continuación. Ricardo, por favor. Bueno, empezamos por la secuencia, digamos, la primera estrategia y la más grande, y también la anterior, es la secuencia de actividad recreativa SAR. ¿Por qué secuencia? Porque es un proceso, o sea, tiene un inicio, tiene sí, un desarrollo y una finalización. ¿Y por qué de actividad recreativa? Porque pues no estamos en una actividad de trabajo,
laboral ni en una actividad, digamos, de educación escolar. Estamos en una actividad recreativa y guiada. Y pues se caracteriza básicamente por ser una matriz abierta de los profesionales que la adoptan, entran y la transforman sobre todo tienen que llenarla de contenidos. Ahora trataré de explicarlo mejor y aplicar las técnicas adecuadas, saber cómo se involucran con los participantes, cómo llevan el proceso. Las bolitas amarillas corresponden a lo que se denomina la planificación estratégica. Todo proyecto tiene que tener un grado de formalidad para recibir financiación, para negociarlo con una institución. Así que pues tenemos, obviamente, primero hacemos un diagnóstico cuando nos llaman de la institución, bueno, de qué va este proyecto, por qué les interesa, luego nos vamos y diseñamos el proyecto, hasta pensar pues en cronograma, en costos, etcétera. Luego la implementación del proyecto o ejecución, el seguimiento y monitoreo y finalmente la evaluación con la institución. Pero en los rombos verdes, y esto nos ha llevado a hacer muchos ajustes, porque claro, si uno deja abierto el proceso, pues ¿quién te lo financia? Eso hay que precisarlo, quiéralo o no, hay que precisarlo. Entonces, claro, en los rombos, las bolitas verdes, aparece primero pues el diagnóstico participativo de la problemática y la definición del proyecto. En la segunda fase, el desarrollo del proyecto conjunto, ya por equipos y tareas. Ahora me voy a explicar mejor con la siguiente diapositiva. Luego se culmina el proyecto conjunto y se socializa y se hace una evaluación participativa y por supuesto una evaluación con la institución. Lo pasamos, por favor, Ricardo. Miren, esto es un ejemplo. Lástima que no sé si vamos a poder ver las fotografías, porque sería interesante ver las fotografías, Ricardo. Este es un ejemplo de un proyecto, pues lo tenía listo, lo saqué como el 2005. Lo trabajamos con la red de tenderos del distrito de Agua Blanca, con estudiantes de práctica. Dio la fortuna que un estudiante de práctica que hoy es profesora del programa, Gloria Patricia Rubio, estaba en la fundación y a través de ella, pues comenzaron a darse cuenta que era importante que a estos tenderos que querían llevarlos a la organización de una cooperativa, pues se les dieran otros elementos y se crearan vínculos y formas de cohesionarlos. Así que llegamos nosotros con pues una propuesta que negociamos con ellos a través de una primera asamblea donde se define el proyecto. Gloria, me acuerdo que lo dijo, bueno, y bueno, y si vamos a hacer una cooperativa, ¿qué les parece hacer la celebración pues de ese logro, como cuando nace un niño y se bautiza, etcétera? ¿Qué podemos hacer? No, pues que un festival, que una fiesta. Entonces comienzan a salir todas las ideas iniciales de cómo la fiesta, ¿no? Que licores, que reinas, etcétera, todo el esquema de lo que es la fiesta. Pero entonces empezamos la primera fase de diagnóstico para ir mucho más, ¿qué diría yo? Más al detalle con los grupos. Entonces formamos pequeños grupos, se definen los objetivos con ellos mismos, a dónde queremos llegar, qué tipo de fiesta queremos, hay muchos cambios, se conforman comisiones y esas comisiones reciben y deciden unas tareas, ¿cierto? Bueno, que hay que hacer
pues la comida para el festival. Bueno, entonces este equipo que está aquí asume esa tarea y ya ellos tienen que asumir esa tarea todavía más a fondo, qué se requiere, qué se va a vender, etcétera, etcétera. En una segunda fase, como la mirábamos arriba, bueno, este diagnóstico participativo tiene que ver ahora con las áreas que voy a explicar más adelante. En la segunda fase, se hace el desarrollo de las tareas por comisiones. Ahí, en este proceso fue maravilloso porque, pues, ellos empezaron a delegarse, eso es un principio del cooperativismo, primero mandaban a los hijos y después a los clientes. O sea, en esa delegación hay algo muy importante desde el punto de vista del cooperativismo y pues nosotros no podíamos estar todo el tiempo, había que cumplir tareas en la universidad y vimos cómo ese mecanismo del que les hablaba ahora, que es la cesión y el traspaso de la responsabilidad por la tarea, se iba dando, casi yo diría, de una forma, de una naturalidad impresionante. Entonces, también se da la puesta en común entre los distintos pequeños grupos, entre las comisiones que informan por escrito en un boletincito cómo van avanzando sus tareas. Esto es muy importante porque allí se detectan analfabetismos. Bueno, lamentablemente no tengo tiempo de hablar, pero estos son procesos de una riqueza impresionante porque generalmente se caracterizan las poblaciones desde afuera, pero en estos procesos cada vez conoces más y más a los participantes. Bueno, en la fase 3, donde culmina el proyecto, pues se da el cumplimiento de los objetivos compartidos, los resultados y los productos. En este caso ellos organizaron, cada uno organizó mascargones o muñecos muy grandes para, para participar con una comparsa y se encargaron de una tarea que al final del desfile por todo el distrito de Agua Blanca, que son muchos barrios, pues se iniciaba como un encuentro con el resto de la comunidad. Finalmente se da la fase 4, que es la evaluación participativa por comisiones. Y ojalá, si hay tiempo, una asamblea. En este caso no la hicimos, pero se reconstruye el proceso con los participantes. ¿Qué hicimos? ¿Qué dificultades tuvimos? Por eso hay una reflexión y un análisis de la propia participación. Quiero decirles que de este proceso salieron trabajos de grado, de pregrado, del programa de recreación y de la maestría también. Por favor, Ricardo. Bueno, antes de pasar a la SARI, que es la secuencia de actividad recreativa intensiva, quiero hacer referencia a que hay unos ejes que estructuran cada una de las sesiones, tanto de la SAR como de la SARI. Son como, o sea, a tenerlos en cuenta siempre. El eje temático son las temáticas sugeridas por el contexto institucional. Por ejemplo, en las escuelas, los directivos docentes nos decían, trabajen en convivencia, trabajen relaciones interpersonales entre los docentes, trabajen, bueno, distintos temas, pero también los participantes de una determinada comunidad nos pueden sugerir o podemos buscar con ellos un tema relacionado con las necesidades, los intereses, la experiencia, los problemas o incluso proyectos que ellos ya tengan. También en ese eje temático, obviamente que los objetivos juegan un papel importante. Igual las preguntas generadoras, esto es una evocación a Freire, a los temas generadores de Freire, que al final, después de hacer los temas, plantea la pedagogía de la pregunta. Pero esto de la pregunta generadora es muy sugestivo, sitúa al recreador como alguien
que no tiene que dar ningún discurso, como el que estoy dando yo ahora, ninguna exposición, sino el juego de preguntas y la capacidad de esperar a que los participantes encuentren respuestas y formulen más preguntas. O sea, un recreador que se va a hacer a dictar clase, no sé, o sea, es positiva, a menos que esté capacitando, que ya eso es otra cosa. Y finalmente en el eje temático está la evaluación, se encuentra la evaluación. Ahora, el eje de los lenguajes. Entonces, hay una relación con lo estético, es decir, todo lo que tiene que ver con las sensibilidades, la lengua materna, el diálogo, ¿sí? Porque si tenemos que buscar algo es la dialogicidad, lo lúdico y las artes como herramientas, como mediaciones semióticas y simbólicas que ya vimos antes, los referentes universales y locales de las artes, que nosotros denominamos descargas visuales o sonoras, o una película, bueno, o una canción, no sé, o la escucha de muchas músicas. Eso es importante, aun cuando no podemos llevarlo a cabo siempre, porque en las escuelas públicas no hay equipos, no hay, ustedes en Uruguay dicen cañón, no hay video BIM para hacer las proyecciones, pero aquí la idea es que si haces, por ejemplo, una técnica como los mosaicos con papel, con papelillos, puedas irte a referentes de los mosaicos que se hicieron en Grecia, que se hicieron en Roma, en las mezquitas, en el arte, por ejemplo, Escher, el mismo Picasso, es decir, referentes como las molas de los indígenas cunas, como los mosaicos que se producen en las calles, en los, bueno, no sé, infinidad de posibilidades. Entonces, la idea es que se rompan ciertos estereotipos que se han ido imponiendo del Pato Donald, de la copia, de la muñequita con las pequitas, etc. Y finalmente, los juegos llamados tradicionales, reproductivos, etcétera, como herramientas de organización grupal, como herramientas para construir confianza, para juntarse, para tocarse. Es decir, tienen todo un efecto. Yo no sé qué vamos a hacer con este COVID-19, pero para jugar de esa manera, a menos que sean las casas. Bueno, y el eje socioemocional, donde entra también la ética. ¿Y por qué? Porque la ética es comprensión, el juicio. Yo aprendo a saber qué es lo que está bien, lo que no está bien, lo que daña a otro, lo que me daña, etc. Entonces, asumimos el término competencias no tanto como una orden, sino más desde lo que explica Chomsky. Hablamos de que en ese eje socioemocional se desarrollan las competencias ciudadanas, que se componen básicamente por las cognitivas, comunicativas y socioemocionales. En este eje socioemocional es fundamental el reaprendizaje o el fortalecimiento de la autorregulación individual y grupal. Es muy importante porque, sobre todo con adolescentes, no basta únicamente la autorregulación de un individuo, sino de grupos que hacen bullying, de grupos que o te agrupas o pasa algo bueno. Eso es todo un tema. Y también en este eje está la construcción de subjetividades a través de la interacción y de la intersubjetividad, es decir, del encuentro de las subjetividades. ¿Pasamos, Ricardo? Bueno, y llegamos finalmente a la secuencia de actividad recreativa intensiva en la SARI. En la anterior, por ejemplo, se me olvidó, creo, decirles que son procesos que pueden durar meses. Por ejemplo, en el proceso de tenderos nos llevamos 3 meses justo. En cambio, en las ARIs tienen como característica que son
tienen amplia cobertura de participación, es decir, pueden haber desde 10 personas a 500, porque se trabaja en pequeños grupos. Y intensiva también en términos de tiempo. Lo que se hace es que en 4 horas y media, en 5 horas intensivas, se produce en una sesión, ay, perdón que la gata me está molestando, en una sesión se desarrolla todo un proceso. Entonces, ahí la SARI puede hacerse independientemente. Vuelvo a decir, lástima las fotografías. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, en el proyecto Tejer desde Adentro, hacíamos una sesión por una SARI por semestre. Una sola sesión de SARI. Empezábamos a las 6 de la tarde y terminábamos 8 o 9 de la noche y allí se daban los refrigerios, se tomaban los refrigerios, nadie estaba pidiendo permiso para salir y nos ha pasado casi con todos los proyectos. Entonces, primero son intensivas, segundo, se articula, en las áreas se articulan las sesiones, es decir, los llevamos en proceso. Si este sábado hicimos esta sesión con esta temática, esa temática continúa en la segunda sesión, en la tercera sesión, dependiendo, ¿sí? Dependiendo cuántas sesiones queramos hacer, se requieren hacer. Entonces, una SARI puede ir de una sesión hasta 5 sesiones. Cuando son así de intensas, de continuas, perdón, pues es muy interesante porque hay un tiempo que se destina exclusivamente a la evaluación y se hace evaluación escrita y se hace evaluación en los pequeños grupos y se constituye en un insumo muy interesante, sobre todo para la investigación posterior. Si hacemos la intervención, se hace o una sistematización o una investigación de cómo se produjo el proceso. Bueno, entonces aquí esto es un esquema, pero en realidad cuando hacemos el trabajo en campo, este esquema se va bien delimitado de tal manera que también sea una guía para el eje temporal. Es decir, si nos quedamos en solo explicar, en trabajar el primer momento, se nos pierde el tiempo y hay que tener un eje en esta metodología. Entonces empezamos por la temática. En el primer momento, pues hay una recepción del grupo general, se presentan los objetivos de la SARI y de la sesión que se va a realizar y el equipo de recreadores. Hay una presentación de los referentes de las técnicas artísticas, como les decía antes, puede ser proyección, por una audición, por una experiencia de expresión corporal, etc. Y luego un juego que nos divide al grupo general en pequeños grupos. Y esto siempre hay que pensárselo porque ahí estamos utilizándolo como medio, el juego, claramente. Los participantes viven el juego en ese momento como su fin en sí mismo, pero nosotros desde lo pedagógico lo estamos utilizando como mediación. En el segundo momento, vamos a lo individual. Aun cuando están situados en los pequeños grupos, vamos a lo individual y hay una pregunta generadora. Digamos, una pregunta muy común es, ¿quién soy yo? ¿O qué puedo decir de mí? Y explicamos cómo se realiza la técnica. Hay una que a mí me gusta mucho porque sirve incluso para trabajar con gente que no maneja la escritura o tiene muchas dificultades para manejar un lápiz o una técnica gráfica porque tiene más fuerza que afinación, que es las bandas gráficas, que son como unas tiras cómicas donde uno va contando con dibujos muy esquemáticos la historia de su vida y lo que quiere contar de su vida.
Bueno, aquí en este momento también se vuelve a explicar la tarea, a veces hasta los objetivos, y se hace pues la elaboración individual a partir de esa pregunta generadora. Otra pregunta generadora en otra sesión puede ser, ¿dónde estoy? ¿Qué sé de mi barrio? ¿Qué sé de mi pueblo? ¿O qué sé de mis abuelos? ¿Cierto? Entonces, cuando están las bandas gráficas listas, allí surgen dibujantes impensados, pero se les pide que por favor pues no se quedan en el detalle del dibujo porque moriríamos allí. Pasamos a una síntesis y en esa síntesis encontramos patrones comunes, semejanzas y diferencias. Si estamos contando la historia de la vida, bueno, origen popular, eh, salidos del campo forzadamente, la violencia, todo eso. Entonces, lo más interesante que hemos ido dándonos cuenta entre esos patrones es que son más las semejanzas que las diferencias y que a veces hay problemas interpersonales porque no nos damos cuenta cuán semejantes somos. Tanto que yo creo que terminamos por no solo por desconocerlo, sino por agredirnos, el espejo del otro. Bueno, y llegamos de esa síntesis nos hace transición al tercer momento de la negociación, que ahora es con pequeños grupos, porque esa primera es la exploración y eso tiene una explicación. Eso es, yo lo llamo, para salir rápidamente, introspectivo, pero eso tiene una explicación de por qué, una explicación teórica, precisamente desde Cole, de por qué la exploración. Y la negociación es, así como lo dice el término, una negociación es el grupo que va a contestar una pregunta generadora de la misma naturaleza, es decir, articulada con la primera pregunta. Si yo aquí pregunté, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia de vida con el arte? Aquí al grupo le vamos a preguntar qué significa para ellos las artes, por decir algo. Y se les explica porque lo van a representar, o sea, lo van a representar, lo van a conceptualizar esa pregunta y van a llegar conjuntamente a una conclusión. Allí, digamos, el recreador lo que más tiene que cuidar es que no se produzcan eh, matoneos o bullying, no haya el líder que es el único que sabe dibujar y impide que el otro lo haga, eh, que no demeriten el trabajo del otro, que se produzca el respeto. Y esto no es con cantaleta porque tiene que ser, o sea, no es con puro bla, 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 sino que tiene que ser in situ, en la situación que se está dando. Allí también es muy importante el trabajo con los materiales colectivos. No es mi bolígrafo, mi no sé qué, sino el hecho de que los materiales son colectivos. Por eso el eje ético y el estético y el eje temático atraviesan. Y esto nos lleva a una evaluación, obviamente con una pregunta generadora o varias en los pequeños grupos, y es ¿qué aprendimos? ¿Por qué lo hicimos? Es decir, esa reflexión necesaria después de la vivencia. Es decir, digo, es que habla, le da un papel muy importante a la vivencia y plantea cómo el niño comienza a construir conciencia a partir de la vivencia, a partir de lo vivido, ¿sí? Entonces, esa evaluación es muy importante. Y finalmente se hace la exposición. Mientras se hace la evaluación, generalmente, y si somos varios del equipo de recreación, pues hay alguien o un grupo, los mosaicos o haciendo la situación para que se dé el juego dramático una composición que hayan hecho, una danza, bueno, en fin, se acomodan, se crean las condiciones. Bueno, Ricardo, yo creo que llegamos al fin. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Guillermina.
muchísimas gracias. Creo que arrancamos con algunas dificultades de audio, pero luego pudimos irlo corrigiendo y la verdad que los comentarios que los vamos a compartir después, los comentarios del chat, no, realmente han sido muy, muy buenos y la gente está muy, muy contenta, interviniendo mucho con los diferentes temas que fueron presentados en la exposición. Te invitamos a prender tu cámara, así te podemos ver. Otra vez que, no, es que tengo aquí la gata que está, que entra a escena, yo no entiendo, Sí, nunca me ha hecho esto, pero está desesperante. bien. Ricardo, no sé cómo. Bueno, le puedes preguntar a la gata. Ah, Pero Chloe, sí, ay, por favor, no se puede el, iniciar este video porque el anfitrión lo ha parado. el anfitrión, ahí le vamos a pedir a ver a Martín si lo puede resolver. El, mientras tanto, si te parece, Guillermina, vamos dando cabida a alguna de las preguntas que están sistema. Ahí te vemos, ahí te vemos. Ahí, no, Bien. ahí no podemos ver la fotografía, ¿no? Si quieres, puedes intentar compartir pantalla. eh, a ver si ahora tenemos mejor suerte. Ya de paso le comentamos a los que estuvieron desde el principio que tuvimos mucha demora porque se nos complicó justamente para poder compartir la pantalla de Guillermina. Ajá. Ahí lo que ahí No, pero compartiste, pero esa no es pantalla. ahí está. Tienes que abrir la carpeta de las fotografías, quizás, si no la tienes abierta. Ajá. Ya está abierta. Bueno, y ahora sí, comparte la pantalla y tienes que seleccionar la ventana de las fotografías. A ver si tenemos suerte ahora. Pero ahora no sé cómo entrar a la pantalla. Minimizo. Eh, Listo. sí, pero no cierres la ventana de Zoom. Tenés que ir a la barra de abajo del Zoom y darle a la función de compartir pantalla. Mientras tanto, capaz que le pedimos a Malena o a alguno de los chicos que estaba armando, que tenía preparadas algunas Listo. preguntas. No, no estamos viendo lo que estás compartiendo, se No, nos pero es apagó que la... no sé dónde poner, hacer clic. Se apagó, pero no la apagué yo. Ah, bien, ahora veremos si la podemos reactivar nosotros. Ahí me estás compartiendo a mí. Solo a ti. Sí, estoy apareciendo yo en la pantalla porque me la estás compartiendo tú. Bueno, mientras tanto, ¿les parece si comenzamos ¿Listo? con alguna de las preguntas? No sé, Martín, si le habilitas el Sí, micrófono. empecemos. Ahora sí, estaba silenciada. Bueno, Guillermina, con nuestro equipo, cuando estábamos leyendo un poco sobre tus investigaciones, tu trayectoria, etcétera, y habíamos anotado algunas preguntas para hacerte. Una es, ¿por qué consideras que es importante tomar la recreación como una problemática interdisciplinaria? ¿Ya te contesto? Sí. Porque no tenemos un material. Fíjate que, por ejemplo, el juego está explicado ampliamente por la psicología y por la antropología, pero más por la psicología. O sea, yo rastreé primero en el psicoanálisis Winnicott, Manoni, Tolstoi, Piaget, es decir, es la psicología la que se ha ocupado. ¿Por qué? Porque es que el juego en el niño tiene un carácter muy importante, dominante, llaman algunos. No es lo único que hace el niño, por supuesto. El juego es
mejor dicho, importantísimo para el desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, obviamente, desde la recreación misma no lo podemos hacer. Necesitamos la visión de los antropólogos que nos explican, por ejemplo, qué significa el juego, tanto en las comunidades más primitivas, entre comillas, nuestras comunidades aborígenes que casi no sabemos nada. Eso no lo dicen los antropólogos, necesitamos los sociólogos. La recreación por sí misma no puede explicarse. La única disciplina que se explica con su propio lenguaje es la lingüística. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, Malena? ¿O alguno de los otros compañeros? Ahora sí. Otra pregunta es que notamos que planteas la aparición del concepto de ocio como remitiéndote al origen de Grecia, pero sobre todo en la actualidad, ¿cómo te parece a vos que articulan los conceptos de ocio y de recreación? Pues, digamos ahí todo, eso es lo que pasa en un campo, que hay tensiones, que hay, digamos, alianzas, que hay, y sobre todo entre los agentes, ¿cierto? Obviamente que, digamos, no es una cuestión como de tomar, yo allí no tomaría postura por lo pronto, hasta no tener como la posibilidad de un debate eh, con fundamentación teórica fuerte, ¿cierto? Y que nos acompañen pues otros, por ejemplo, los historiadores son básicos, los filósofos, por favor, los filósofos hacen unas aportaciones impresionantes, tanto para la comprensión del ocio como para la comprensión de la recreación, ¿ya? Yo en general, leyendo a Chung Sun, no sé qué, el coreano este que se ha puesto de moda, él habla, digamos, como de que el ocio se ha vuelto una cosa terrible porque, pues porque estas son sociedades del rendimiento, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y digamos que el ocio contemporáneo, pues, a ver, conozco un poco el enfoque que tiene Manuel de Deusto, Manuel Cuenca. Manuel Cuenca. Claro, y es casi como, yo lo diría, yo veo ese enfoque muy neohumanista y concuerdo con muchas posturas en ese sentido. Lo que no concuerdo es que vean el ocio como la actividad general y la recreación como la, como la maestra, como la pedagoga solamente, ¿cierto? Pienso que hay que mirar otras, y que en algún momento, a ver, no me quiero alargar, pero en algún momento tendremos que enfrentar esa cadena semántica que hace que esto sea un campo eh, pues absolutamente, no sé, complejo al final de que estamos hablando de tiempo libre, de lúdica, de recreación, de animación sociocultural. Es decir, es una cadena semántica, una red fuertísima, pues y la polisemia nos invade y a la hora de explicar no tenemos suficientes argumentos, porque no podemos explicar con definiciones, definitivamente. Bueno, esa es como la idea. Bueno, muchas gracias. Bueno, bien, no sé si han tenido oportunidad de ir recuperando algunas de las preguntas del chat. Sí, tenemos una que hizo Gabriel Garzón, que dice lo siguiente. Me gustaría preguntarle a Guillermina cómo imagina la recreación después de la pandemia. ¿Se podría pensar en un Nasari para después del impacto que ha tenido el COVID-19? ¿Qué opinas al respecto? Pues la verdad
esa sí que es una pregunta bien seria y bien difícil. A ver, pues yo creo que en América Latina y en Colombia no hemos tenido normalidad. También somos sociedades con muchas anormalidades, con niños que se mueren por desnutrición. Para sintetizar, tenemos muy pocas oportunidades y hay una depauperación creciente que ahora con la pandemia ha emergido, se ha visibilizado. Pero eh, pues yo pienso que este problema inmunológico habrán, digamos, importantes aportes científicos que nos ayuden a resolverlo y pronto. Lo que sí tiene que hacer la recreación después de otras pandemias, como la depauperación, el empobrecimiento, el desajuste emocional, porque ha habido mucho desajuste. Esto también nos permite mirar la dificultad de las relaciones entre padres y hijos, en las parejas. Es decir, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por hacer. Y yo creo que sí podríamos trabajar la SARI y podríamos trabajar la SAR y podríamos incluir, por ejemplo, en el programa académico de recreación, nuestra directora investiga sobre, en este momento, y ellos llevan una larga trayectoria, ella y su pareja, investigando todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Entonces salen metodologías nuevas, se están combinando cosas, todo eso es muy importante. Y yo, claro, yo soy una adicta a la esperanza, yo tengo esperanza, aunque tenga indignidad, que me indigne, perdón, tengo esperanza y me aferro a la esperanza. Y yo creo que se supera la pandemia desde el punto de vista inmunológico, de enfermedad, pero quedan otras pandemias que trabajar. Hay una pregunta también en el chat que se articula con esta, ¿no? Pero una pregunta más específica sobre los patios escolares post pandemia, ¿no? En esa articulación transversal que planteas de la recreación, ¿qué lugar le cabe al patio escolar y bueno, y concretamente cuando toca el retorno a la escuela, ¿verdad? Pues en el patio escolar, con con los horarios de recreo, que se parecen a los horarios de las fábricas o o de los comercios, con muy poco tiempo para el descanso, eh, pues no es mucho lo que se puede hacer si planteamos la necesidad de hacer procesos. Yo creo que es buscar el tiempo como lo hicimos en 77 escuelas que atendimos en el 2018, eh, desde la recreación, y, y poníamos a los niños a trabajar simultáneamente con los maestros. O sea, por un lado estaban recreadores, sobre todo muchos artistas que nos colaboraron, eh, trabajando con los grupos, en las aulas de clase, porque en las escuelas públicas, por lo menos en Colombia, los espacios no son grandísimos, al contrario, o sea, hay hacinamiento. Y mientras los chicos estaban trabajando acá con un recreador, los maestros estaban acá con nosotros, con alguien que estaba eh, pues haciendo la sesión con ellos. Entonces, si los maestros están haciendo lo mismo, aunque no sea en el mismo espacio, pero sí al mismo tiempo y de manera intensiva, eso se facilita. Aun cuando sea un día a la semana, una mañana o una tarde. Porque yo no sé en otros países, yo no sé en Uruguay, pero ¿qué pasa aquí con la escuela? Mire, aquí en la escuela tiene un déficit de profesores, particularmente en el área de educación física. De recreación ni se hable, porque es que recreación es como un ente flotante que nadie sabe qué es y que todo el mundo hace. Y el otro déficit es con los maestros de artes. Si hay un profesor nombrado, el profesor pues se formó en teatro, pero ese profesor no puede responder
música, danzas, teatro, artes plásticas, etcétera. O sea, es un área del currículum y así está reglamentada. Sin embargo, pues no, es que acuerden que en los campos hay luchas, formas de poder, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esas son áreas descuidadas y nos ponen, por ejemplo, en Colombia, en la ley 115, 1994, está el área de educación física, recreación y deporte. Y en muchos colegios obligan al profesor de educación física pues a hacer deporte para poder competir en los intercolegiados. Y se acabó esa clase de educación física que puede ser tan importante. Y recreación pues es que no la ven, porque aquí todo el mundo habla de recreación. En Colombia hay buses recreativos, en Cali hay buses recreativos, hay maquinitas recreativas, en la literatura recrean. Bueno, lo que les digo que es tan difícil eh, partir como del supuesto que se entienda que es recreación y muy difícil en la escuela. Entonces, vuelvo al tema. La estrategia que utilizamos es, mientras se trabajan, se está con los niños. Claro, tienen que ser equipos de recreadores. Un solo recreador no lo puede hacer. Eso sí, pues, tienen que ser equipos o armar equipo para poder atender simultáneamente a los chicos y a los docentes. Y los docentes lo necesitan tanto como los chicos. Eso digo. Bien. Bueno, ya vamos a ir como redondeando la charla. No sé si Malena tenías alguna pregunta pendiente o, o podemos ir haciendo el cierre. Una pregunta más. Dale. Que en verdad refiere un poco de cuándo y cómo has llegado a aplicar la SARI, ¿no? Aparte de la cooperativa que nombraste, en las escuelas, ¿cómo has llegado a que estas instituciones, habiendo como el desconocimiento sobre recreación que hay, tengan en cuenta ese método como algo importante, fundamentado y que tiene un peso para el desarrollo? Hemos terriblemente luchado. Es decir, a ver, cada proyecto tiene historia y como quería mostrarles en las diapositivas de fotografías, algunos proyectos han sido financiados. Por ejemplo, el que hicimos con los chicos de la calle y riesgo de la calle. Este fue financiado por la Comisión Nacional de Televisión y por Ciencias. Bueno, casi siempre buscamos que nos cobijen una institución o una empresa explicándole pues, lo que se va a hacer, por qué es importante. Porque estos no son proyectos tampoco para hacerlos gratis, a menos que te llame una comunidad indígena, entonces termina uno llevando los materiales y eso es otra cosa, es tu voluntad y tu compromiso. Pero en instituciones no, en instituciones es tiempo, financiación, el proyecto, convencer. Y te cuento, ahí mismo se generan dificultades, gente con posturas negativas, de los chicos están haciendo ruido, ¿sí? Sobre todo cuando hacen ritmo y música, pues obviamente se generan malestares por ese lado. Bueno, muy bien. Ahí una de las participantes está aprendiendo con la función de compartir pantalla y nos compartió recién su pantalla. Ya restablecimos la vista de todos. Bueno, Guillermina, la verdad que si uno se deja guiar por lo que dice el chat, realmente ha sido espectacular la presentación. La gente realmente está muy, muy entusiasmada, con ganas de preguntar muchas cosas que realmente no hemos podido responder hoy, pero bueno, te vamos a mandar esas preguntas que están en el chat.
a ver si con esto te entusiasmamos a publicar, ¿no? Porque yo voy a contar un secreto de Guillermina. Es tan perfeccionista que nunca se decide a publicar todo esto que escribe, que produce. Y por otro lado, aquí estamos muy ansiosos porque tenemos que andar buscando mucho y hurgando mucho para conocer la producción de Guillermina. Por suerte también sus estudiantes comparten y bueno, y nos ha llegado también mucho material a través de ellos. Pero la verdad que esta presentación ha sido muy buena. Realmente es una presentación que alguno ponía por ahí en el chat. Qué bueno que va a estar grabado porque va a haber que verla varias veces. O sea que va a Ah, haber que, que ir varias veces a esta presentación. Y realmente quedamos muy entusiasmados, muy agradecidos de que hayas compartido este rato con nosotros, ¿no? Y con la dificultad él a ver si se iba a grabar, porque por la diferencia horaria se les complicaba para estar, ¿no? Y realmente cuando pensamos esta clase con los 16 alumnos de tercer año de recreación, nos imaginábamos algo un poquito más íntimo que lo que terminó siendo, ¿no? Pero la verdad que muy contento de que nos hayas acompañado y que nos haya acompañado tanta gente querida que vemos por ahí, muchos conocidos y mucha gente realmente muy valiosa. Para cerrar, queremos, además de agradecerte, invitar a todos los presentes a la siguiente charla. Este es un ciclo, es la primera presentación del ciclo Pedagogías de la Lúdica, de 5 presentaciones. El jueves que viene vamos a estar arrancando a las 18:30 de Uruguay, a esta misma hora, con el profesor Ariel Castelo, que andaba por ahí también compartiendo la presentación, hablando justamente de la ludopedagogía, ¿no? Otro de los enfoques que nos parecía importante compartir en este ciclo. Guillermina, algo así para cerrar, te dejamos la última bueno, palabra. sí, acepto que soy perfeccionista, pero quiero decir que escribí fundamentalmente para mis estudiantes. Siempre pensé que los maestros nos pedían escrituras, pero no conocíamos su escritura, de tal manera que yo escribía para ellos y dejé muchas cosas sin terminar. Hubiera tenido sentido publicar y me hubiera dado cuenta que incluso la presión me hubiera quedado más alta, pero no me di cuenta de eso. Ah, ya a esta hora, bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? Terminando, eh, como redondeando cuestiones que había dejado empezadas y también estamos construyendo una página web con tipo blog también, de tal manera que podamos ir exponiendo pues, las experiencias y entrar en detalle y responder preguntas y hacer invitaciones y bueno, ese es el sueño más próximo que tengo y esperen el libro que sí lo voy a sacar. Bueno, lo Muchas esperamos. gracias por haber tenido paciencia, por escucharme y un abrazo muy grande y tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, muy bien, muchísimas Gracias, gracias. Ricardo. Y Que estés felicitaciones bien. también a los estudiantes que prepararon la presentación y moderaron las preguntas también. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Un abrazo para todos. Bueno, gracias. Ricardo. Sí, si querés quedarte unos minutitos más,